Ahí se está grabando. En el universo de Dragon Ball, cada personaje puede ser un terrícola, demonio o extraterrestre. A su vez, estos últimos pueden ser namekianos, del planeta Namekusei, o Saiyajin, originarios del planeta Vegeta. Ningún personaje puede ser de más de un planeta ni cambiar lo que es. Además, todos cuentan con una energía llamada Ki. Los extraterrestres tienen una cantidad de aliados y los demonios una cantidad de víctimas. Los Saiyajin pueden estar o no en modo Saru, una suerte de simio gigante. Si lo están, tiene 10 veces su ki de forma normal, siendo muy peligrosos. Habitualmente se organiza un banquete a lo que son invitados algunos personajes, donde el menú tiene como primer plato una semilla del ermitaño. Cada personaje llega al banquete, se coloca en una fila para recibir y comer una semilla. De a uno por vez y por orden de llegada, hasta que todos hayan comido una. Luego se colocan nuevamente en la fila para recibir otro plato. Cada especie reacciona de forma distinta a la ingesta de las semillas del ermitaño. Cuando un terrícola come, gana 200 unidades de ki. Cuando un extraterrestre la come, se incrementa en 100 su poder en caso de ser un namekiano, o el doble, 200 si es Saiyajin. Adicionalmente, si tenía más de 500 de ki de poder, gana 10 ki extras por cada aliado que tenga, el Saiyajin. Cuando un demonio come, suma 200 de ki más 10 por cada una de las víctimas. Bueno, realizar el diagrama que representa el modelo planteado y representar en el Nazi Schneiderman el desarrollo del banquete, es decir, que cada personaje coma una semilla del ermitaño, incremente su energía y pase a esperar el próximo plato. La manera de incrementar el ki de cada personaje: listar los 5 personajes más débiles en orden ascendente, asumiendo que no hay kis iguales. Y si hay menos de 5, listarlos a todos. Bueno, ¿se entendió más o menos qué es lo que hay que hacer? Sí. Ponele. Vamos de a poco. Y acá esto nos va a dar una pista de qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que pensar primero siempre en lo que se llama el dominio. O sea, ¿qué sería el dominio? El dominio sería las cosas que están, o sea, ¿qué es lo que nos pide hacer? Quizás a veces no conozcamos el dominio o no seamos expertos. No sé cuántos de ustedes habrán visto Dragon Ball de chicos, o si lo miraban, o si quizás ni les gustaba, o quizás incluso algunos lo miran. Yo lo vi, estaba bastante bueno, pero no importa si tenemos o no el conocimiento y si somos expertos en el dominio del ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Ver qué nos dice y empezar a abstraer las diferentes partes del enunciado. Entonces, acá nos dice en el universo de Dragon Ball, cada personaje puede ser terrícola, demonio o extraterrestre. ¿Qué nos dice eso de ahí? Hay un personaje. El personaje es una clase. Tenemos un personaje y que iban a tirar por lo menos esos 3. Personaje es una clase. Y después tenemos terrícola, demonio y extraterrestre. Extraterrestre también tiene herencia con Claro, namekiano, y esto puede ser namekiano. Ahí ya hints. ¿Y qué más dice? ¿Qué más? O sea, aparte de esto, ¿qué atributos tiene extraterrestre? Bueno, eso ahora lo vamos a ver. Sí, vamos a ver. ¿Qué atributos tiene el terrícola? Creo que es general para todos. O sea, que tendría que estar en personaje. ¿Qué cosa? Sí, la energía aquí, el ki. pero en personaje. No en personaje, claro. Claro, perfecto. El ki es universal para todos. Terrícola, ¿tiene algún atributo más? No dice nada extra. No dice nada.
Acá, ¿qué más dice? Ningún personaje puede ser más de un planeta ni cambiar lo que es. O sea que no podría ser, o sea, ninguno de estos va a cambiar la subclase. Todos cuentan con una energía llamada ki y los extraterrestres tienen una cantidad de aliados y los demonios una cantidad de víctimas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que ahí sí. Que el demonio tiene una lista. Una lista de víctimas. Sí, y el otro una cantidad de aliados, una lista de aliados. Y No, acá te yo dice qué es lo que eran es la... cantidad. Claro. Una cantidad. Como un Te- atributo te de dice- cantidad. ¿Te dice de los aliados y de las víctimas? ¿Te habla algo? ¿O simplemente Perdón, te dice la es cantidad? verdad. Dice Claro, cantidad, la dice cantidad. cantidad. No, dice Can- la cantidad, podría ser un atributo. Víctimas. Es atributo, lo mismo extraterrestre. Sí. Acá esto puede llegar a pasar en el parcial. Pregúntense, cuando se habla de una lista, ¿una colección de qué? Y si tengo los datos para armarlo, puede ser, sí, puede ser una cantidad de aliados. ¿Y los aliados qué serían? No hay nada para poner. Personajes, terrícolas, extraterrestres, otras clases. Entonces no hay nada que me diga. Y sí me dice que tienen una cantidad directamente. Y no hace ninguna referencia más al tema de los aliados y las víctimas. Entonces, estos están muy bien como lo dijeron, son unos int. Bueno, dice los Saiyajin pueden estar en modo Osaru, una suerte de mono gigante, y si lo están, tienen 10 veces su ki en forma normal, siendo muy peligrosos. Esa oración, Ahí ¿qué es les un dice? booleano. Un booleano. Yo- Que tiene un Exactamente. booleano modo Osaru. Claro, un booleano. Es Osaru, perfecto. Y que ya que con esa condición, el key va, sí o sí, el get key, digamos, va a depender de esa condición. Claro, Es un buen el punto get para ver. key de Saiyajin va a variar dependiendo si está o no en modo Osaru. ¿Y qué más tenemos? O sea, el personaje, aparte de eso, ¿qué es lo que puede hacer? Puede comer y aumentar su ki. Claro. Comerse, ¿qué sería? ¿Qué es lo que haría comer? Es de personaje. Sí, este es de... En realidad, Un método de personaje. ¿Pero qué haría El método de comer? comer, Aumenta el ki, ¿no? aumenta el ki. Claro, No. sería una semilla de ermitaño. por el enunciado, como habla de comer varios platos, el método comer recibiría un plato o no sé, No, un recibiría solo un plato plato. como decía, parámetro. cada uno comía un solo plato. No, un está bien solo. igual. Ah, Está bien dice igual. primer plato, una semilla. Claro, comer va a comer una semilla. Y de hecho acá lo que nos dice es desarrollo del banquete, es decir, que cada personaje coma una semilla del ermitaño, incremente su energía y pase a esperar el próximo plato. Entonces, podemos decir que tenemos un método que se va a llamar comer semilla. Y acá adentro podríamos decir que aparte va a haber un método que se llame aumentar poder. Aumentar ki. Sí, que ese tendría que ser Aquí. abstracto, porque depende de cada subclase. Sí. Es Ahora, lo que cómo Personaje. aumenta. ¿Cuál sería la También. diferencia entre comer semilla y aumentar ki? Una es la reacción lo que pasa es que si pones comer semilla, ya la semilla, el personaje va a reaccionar a la semilla. Yo lo encaré comer y le pasaba por parámetro el plato y después desarrollé que si comía una semilla, ahí reaccionara a la semilla. ¿Comer semilla no va a implementar aumentar ki? Claro, pero acá No va a llamarlo, digamos. comer semilla y aumentar ki es básicamente lo mismo. O sea, cuando comes la semilla, se aumenta el ki. Lo que dijiste estaba bien, si vos modelás todo el tema de los platos y demás, pero como acá no te da mucha, no es muy explícito con respecto a los platos, comer semilla sí tiene que hacer algo. Comer semilla tiene que
hacer estos cálculos que dice acá y hacer el set del key. Y aumentar key, como ustedes bien lo dijeron, es abstracto, yo lo cambiaría por obtener nuevo key. Porque ya directamente le digo, andá y hacé el cálculo y decime cuánto va a ser y setealo. ¿Se entiende? No, no entendí. ¿Y qué diferencia el nombre de eso? Comer Si semilla es el que si lo vos va a hacer. aumentás el key, vas a tener un nuevo key. Pero, Si especificás comer semilla, ya el comer semilla ya sabe que el tenés que comer hacer cuando semilla comes una semilla. lo que va a hacer es agarrar y llamar a un método que, bueno, sí, se puede poner a aumentar key, pero comer semilla es el que va a setear, el que va a hacer key igual a key más el obtener nuevo key. O obtener poder aumentado o lo que sea. ¿Se entiende? ¿No se puede hacer solo con un método? Sí, también podrías decir que comer semilla podría ser abstracto, pero hay una parte que de este método, o sea, de esta funcionalidad que nos piden que desarrollemos, está dividida en dos partes. Una parte que es general y una parte que es particular. La parte general es la de setear el key. Y el key es un atributo de personaje. Y la parte particular es la de obtener, por ejemplo, cuál va a ser el nuevo key o reaccionar a la semilla, como bien lo dijeron, que por ejemplo, no sé, el terrícola me va a devolver directamente 200. Ahora el extraterrestre me va a devolver 100 y si es namekiano o 200 si es Saiyajin. Y si tenía más de 500, gana 10 por cada aliado que tenga. Entonces acá hay un cálculo, pero lo que yo voy a obtener es el incremento. Y esto es general, o sea, es particular de cada uno de estos. Y yo lo puedo usar, podría decir que, bueno, no sé. Esto es particular de cada uno. Pero el setear el key es general, o sea, todos van a tener que setear el key. ¿Se entiende por qué está dividido en dos métodos? Sí. Pablo, una consulta. Ahora que lo explicas, sí, Pablo. Yo generé una interfaz reaccionable, o sea, el reaccionable al comer la semilla. Sí, pero ¿qué comportamiento necesitarías unificar? ¿Cómo? ¿Qué comportamiento necesitarías unificar acá? No, ¿O para qué le habías es usado abstracto y cada una de las especies reacciona diferente. Claro, bueno, pero con que sea abstracto ya te alcanza, no necesitabas una interfaz acá. Porque todos están dentro del mismo... Todos son personajes. Todos son Mismo árbol. personajes. No necesitas tener una Sí, pues interfaz. lo vi de ponerlo en uno y en otro y mantener interfaz. Pero si no se requiere específicamente, no hay que implementarlo. Claro, eso es si tuvieras entre personajes Y por atrás de un los lado, personajes tiene un perro, ahí sí. claro, y animales, y otra cosa que no sea, que no esté en esta rama de la herencia. Vos tengas que a todos le pongas alimentable, por ejemplo. Entonces ahí sí, necesitas una interfaz, pues tenés por un lado esta herencia y por otro lado tenés otra herencia. Ok. ¿Habló? Sí, ¿Y no se podría editar directamente el key cuando come? el comer es el que va así, el que va a sumar el key. Perfecto. Ok. Pero vos necesitas saber cuánto le va a sumar. Y ese cuánto lo vas a saber obvio. dependiendo del personaje. ¿Se Sí, entiende? sí, claro. ¿Se entiende por qué este es obtener un nuevo key o obtener incremento? Sí, entiendo que toda la parte de cuánto va a ganar cada tipo de personaje iría ahí. Lo que no entiendo, ¿comer semilla no es abstracto también? No, El comer semilla personaje no es puede comer semilla. concreto. Claro,
Este es el concreto. Pero no se puede. Me Perdón, parece que vuelvo. lo que se plantea es que con comer semilla va a ser hasta el seteo del nuevo key. Claro, que haga todo. Claro, este setea el key. Ahora, Por ¿de eso dónde por obtiene? eso es que no es abstracto el comer semilla y el que es abstracto es el otro, que es el que obtiene ese número nuevo, digamos, ese incremento. Además, acá hay otra cosita. Comer semilla tiene que incrementar el ki en todos los personajes. Si vos se lo delegás a las hijas, puede que algunos incrementen el ki y otros no lo incrementen. Entonces, por eso está también separado. Y además podés dejar el key como privado y solo tener el getter como protected. Claro. Pablo, perdón que vuelva un segundito con lo mismo, pero Sí. en obtener incremento que es abstracto, o como lo llames al método, las clases que lo implementen, ¿no podrían ahí mismo dentro del método setear el key para incrementarlo? Eso es lo que dije recién. Si yo le doy esa responsabilidad a las hijas, puede que algunas hijas lo hagan y otras hijas no lo hagan. Y vos querés que eso le pase a todos. O sea, ¿Por qué algunas hijas no ¿Por lo qué no harían? lo No harían? entiendo. porque Claro. le estás delegando la responsabilidad a la hija. Y, Si vos y agregás un nuevo obtener personaje, incremento del ki también podría Claro. algunas no hacerlo. Entonces, no, Claro, porque es lo que. mira, comer semilla va a setear el ki, no importa qué personaje sea. Ahora, supongamos que esto dentro de 10 años, vuelvo y le agrego, no sé, un nuevo personaje que apareció con una nueva actualización de la serie. Ese va a saber que va a tener que implementar el método, como le quieran llamar, y que entre una de las cosas que tiene que hacer es aumentar la energía. Si vos lo haces en comer semilla, todo lo que tenga que ver con aumentar la energía, registrar el nuevo poder o todos los cálculos que tengan que ver que para todos los personajes se hagan igual independientemente de su tipo, lo vas a hacer en comer semilla. Y acá lo único que vos vas a hacer es, cuando vos agregues un nuevo personaje, es simplemente definir cómo va a variar su ki dependiendo o sea, cómo va a reaccionar a la semilla. Pero toda la parte que es la gestión de la energía se va a hacer para todos igual. ¿Se entiende? Estamos perdidos, parece. ¿Se entendió? Ahora lo vamos a ir haciendo y ahora vamos a... Con tu explicación, sí. El tema Va a es ver en el examen. Bueno, ¿y qué más nos falta? ¿Qué más nos dice que tenemos? que tenés una cola de personajes para el banquete, para Claro. recibir la semilla. Por un lado tengo la cola. Ahí tendrías una clase banquete igual, ¿no? Claro, exactamente, una clase banquete. ¿Y qué más tendría? ¿Cola de personajes? Sí, la cola ya ahí lo anoté. Ah, ok. A ver, La semilla ermitaña una no, lista ¿no? ordenada, ¿no es? Claro, Muy una bien. lista ordenada ¿por Sí, qué lo por el ordenaría? punto 3 del B. Por key. Y una más. Sea... Y esa lista también la tendría banquete, ¿no? Porque yo no sabía de dónde sacarla, esa lista. Igual no le hicimos el UML todavía, pero... Sí, estas dos las tiene banquete. Perfecto. Bueno, ¿estamos de acuerdo con el modelo? Sí. Lo único que me hace ruido es eso del comer semillas, pero calculo que ya cuando lo implementemos nos daremos más cuenta claro, de... ahí cuando lo implementemos nos vamos a dar cuenta enseguida cuál es. Por qué lo hicimos de una forma y por qué va en otra. Estos son estos de acá. Personaje. Son un montón de... Sí, son varias. Personaje tiene key.
¿Y qué sería un int? Sí, un int. No lo aclara, ¿no? No dice, pero es un int porque es un valor. Claro. Y int. Y después, Tenemos constantes a lo loco. sí, constantes hay unas cuantas, pero no en el personaje. No, personaje. Y acá habíamos dicho que teníamos el obtener incremento. En ese obtener incremento es privado, ¿no? Porque lo va a usar en Sí, comercio semilla. es protective. Protective, perdón, claro, pues lo tiene que implementar abajo. Y comer semillas sí va a ser nada, void. ¿No puede ser privado el obtener incremento? Porque Lo- lo vas a usar dentro de comer semilla, pero el que lo sabe Claro. implementar son las clases hijas. O sea, no es que las clases hijas usan el método del padre. Sí, está bien. Es privado, ahí lo ¿Es cambié. privado? Sí. Ah, mira. Sí, porque tiene razón. Este método de obtener incremento no es que lo van a usar las clases hijas, simplemente lo tienen. Entonces teníamos un personaje, teníamos... Esperen que ya empecé a clonar. Terrícola, Si ¿Terrícola toca, tenía algo o no? no. Más allá del... No, tiene en tal caso una constante de cuántos ki suma, pero no más que eso. Claro, acá tendríamos la... Suma ki, le puse yo. Sí, esto sería el valor de incremento. Incremento. Vamos a ponerle, sumaba 100, ¿no? 200. 200. Listo. ¿Es privado? Sí, porque lo va a usar solo el terrícola. Sí, lo va a usar solo este. Bueno, teníamos el terrícola. ¿Qué más teníamos? El demonio. El demonio. ¿Cuánto suma Sí, este? El demonio suma 200 ki y 10 adicionales, o sea, por cada una de las víctimas. O sea, hay que poner incremento y adicional, ¿no? Claro. Adicional. Y esto suma 10. Y además, ¿qué más tiene el demonio? Tiene un int, que son... La cantidad de víctimas. víctimas, que es un... Y por último tenemos extraterrestre, que el incremento lo conoce extraterrestre. ¿Es lo mismo para todos? No, lo conoce cada hija. Cada Porque una de las hijas. Sí, el Nemequiano es 100 y el Saiyajin es 200. Sí. Y el adicional, El adicional, El adicional es 10 por aliado, pero solo si tiene más de 500 de ki. claro, habría que poner una base de los ki para el ¿Es para los dos el adicional? No me acuerdo, no tengo el ejercicio a mano, perdón. Creo que sí. Sí, dice. No aclara. Ah, listo. Ah, Gracias. sí, tenía más de. Sí, creo que es para los dos. O sea, para el no está extraterrestre muy en claro general. el. Sí, pero dice Podés que interpretarlo de las dos formas, pero A para ver. mí refiere a los dos. sí, pero además habla de aliados, y aliados tienen los dos. Claro, por eso. acá dice, tiene
500 ki, o sea, adicionalmente, si tiene más de 500 ki de poder, gana 10 por cada aliado. Hablando del Saiyajin. Entonces, sí, es para el adicional y el mínimo ¿Dos? son No, para... ¿cómo del Saiyajin? No, los aliados, por eso los aliados no son del extraterrestre. Claro, el aliado sí. Pero habla de... Aliados. Si los Es dos medio tienen aliados. ahí, porque, o sea, tranquilamente podrías entender, porque en esa sección te habla de los dos. Primero te dice cuánto incrementa uno, después cuánto el otro, y después te dice que por cada aliado, además, Claro, gana en 10. realidad son las dos. Para mí Sí, son no, son los dos, no es solo el Saiyajin. no aclara en ningún momento. Y O además sea, habla habla del extraterrestre directamente. Sí, acá yo Claro, lo interpreto la yo diferenciación lo la interpreto, hace con los primeros, yo lo con interpreto- el 100 y el 200. yo lo interpreto de la siguiente. Si un extraterrestre come, incrementa 100 en su poder en el caso de ser namekiano. O el doble si es un Saiyajin. Adicionalmente, si tiene más de 500 de poder, gana 10 ki por cada aliado. Bueno, esto sí es para todos. Sí, sí. Lo que va a Sin Sí, variar sí, es para todos. esto estaba bien, lo habíamos puesto. O sea, el adicional es 10 y el mínimo para adicional son 500. Ahora después vamos a ver, porque Claro, eso va en extraterrestre sí, y no en... Habría que hacer el constructor con cantidad de aliados por parámetro, ¿no? sí, eso no hace falta, no vamos a ahora dedicarle tiempo a ese. ¿Y qué más teníamos? Bueno, ahora vamos a ver la parte extraterrestre. Ahora volvemos ahí. Esto era namekiano. El incremento era de 100. Sí. El Saiyajin 200. Esto es 200. Y además, ¿qué tenía el Saiyajin? Tenía una particularidad, que era el booleano que habíamos dicho. El booleano. Sí, es Osaru. Susaru. ¿Sabés que esa parte no la entendí, Pablo? ¿En qué momento deberías multiplicar por 10, o sea, 10 veces? Claro. Acá es donde está el tema. Y acá empieza a jugar esta parte. Por eso les dije que con extraterrestre íbamos a volver. Adicionalmente, si tiene más de 500 de poder, gana 10 por cada ki extra. Ahora, yo puedo hacer la multiplicación así directamente, o sea, con esto, que sea acá. ¿Cuándo usaría del modo Osaru? O sea, ¿quién de los dos usaría el modo Osaru? Tendrías que fijarte si es Saiyajin. Si es Saiyajin, preguntar si está en modo Saru para poder aumentar el ki y después recién ahí chequear si es más de 500. Claro, y el valor va a variar, porque encima además el incremento es de 100 y 200. Entonces, obtener incremento, ¿lo puedo resolver en extraterrestre? No, es abstracto. Es Puede abstracto. depender sí o sí del incremento de cada hija, ¿no? Claro. Claro, porque el incremento va a variar. Ahora, hay una parte que dijimos que para los dos es lo mismo. Que depende de la cantidad de aliados, suma 100, suma 10 por la cantidad de aliados, si el total del ki es mayor de 500. Sí. Sí. Puedes hacer en el extraterrestre incremento por aliado. Claro, Claro, acá hay que crear, calcular extra o calcular o algo así en extraterrestre, porque ese lo pueden usar claro, los dos. esto sería Y lo puse, no sé si está bien. Ahí está. calcular extra. No entendí. Porque No Fer, entendí. todo es el mismo para los dos porque los dos tienen que multiplicar el adicional que es el mismo por la cantidad de aliados.
y cantidad de aliados lo tenés o sea, en extraterrestre, digamos. O sea, ese método lo puede resolver extraterrestre, no hace falta que lo resuelvan. Claro, calcular extra es lo mismo para los dos. Entonces acá puedo hacer este método para que lo usen. Ahora les hago una consulta. Yo puedo, si lo hago al revés, si en vez de poner Podés calcular ponerlo en las clases hijas y ponerlo las constantes como protected. No, y porque, usarlas. tiene diferente lógica de negocio. Ahora lo que yo les digo es, y si resuelvo obtener incremento en extraterrestre y delego a las hijas a que me devuelvan los datos propios, Sí, ¿podría hacerlo también? yo creo que sí. Sí, cualquiera de las dos va. Ahora, acá tenemos el mismo tema. Calcular extra es siempre para todos, entonces. Lo que yo haría es, obtener incremento lo dejo concreto en extraterrestre. Y además, crearía un método privado y abstracto que sea calcular incremento. No, calcular incremento no. No, no estoy entendiendo. Ahí, y esto lo pondría abstracto. Calcular incremento cuando yo diga obtener incremento de extraterrestre, no, vamos a hacerlo de la forma fácil porque ya vamos a meter más ruido con vamos a poner el método. Control C. Esto es el de. Este lo vamos a dejar concreto. Obtener extra. Ahora, obtener incremento. Ahora sí, con respecto a obtener incremento. Extraterrestre lo puede hacer. ¿Cómo? Perdón. Obtener No, porque incremento. necesita el incremento de cada clase Claro. hija. Entonces, extraterrestre, ¿cómo sería? Abstracta con el método de obtener incremento abstracto también. Exactamente. Abstracta y le delega obtener incremento. Entonces vamos a poner las flechitas. Y por último, ahí está. Bueno, y después, ¿qué más habíamos dicho? Que teníamos acá el banquete. ¿Y Una cola de personajes. ¿Qué operaciones tiene? Alimentar, repartir plata, no sé. Repartir semillas. Repartir semillas en realidad, claro, porque tenemos que comerse el método de comer semillas. Repartir semillas. Yo le mandé alimentar personajes. Sí, repartir semillas, alimentar personajes. Cualquiera de los nombres aplica. Vamos a poner repartir semillas. Vamos a poner el nombre así más genérico, que es alimentar personajes.
¿Me parece? Sí, yo decía repartir semillas porque aclara que lo que tenés que representar es Ah, sí, la la semilla. parte de la semilla, pero bueno, es lo mismo, Sí, no cambia. en ese sentido. Y este va a tener la cola. Para el personaje. Con los personajes. Y además va a tener la lista. Lista. Personaje por key. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este tiene el compare. Perdón, Pablo, la lista de personajes por key, de la parte del texto, ¿de dónde la sacamos? Digamos. Porque En en el un momento te dice punto B, el 3. el punto 3 del B Ah, te pide una lista. gracias. Gracias. ¿Son públicos el compare by key y el compare? Sí. ¿O privados? ¿Públicos? No, perdón, son privados. Entonces, y esto habíamos dicho que esto tiene que... ¿Está mal si los ponemos públicos? No, lo pueden poner público si quieren. Pero no, en realidad lo que hay cuando surgen estas dudas, lo que tenemos que hacer es mirar la especificación de la TDA. Ok, creo que están como públicos, creo, ahora me fijo. Si están como público, lo ponemos como público. Si no, lo ponemos como... ¿cómo se llama? Como privados. O sea, ahí hay que Te hago mirarla. Ok. Sí, Tengo una pregunta. sí. Ahí pusiste compare by key, int clave. ¿Ahí no sería integer acá va o integer, ahí si sí. ponemos int está bien? No, acá va integer. En el examen tenemos que poner integer, ¿no es Sí, cierto? integer o el objeto que vayan a usar. No, ahí, no, obvio. En el caso No, de que pero sea perdón, int, pregunto. Porque la clave se la pasás por afuera. Claro. Me quedó esa O duda sea, también. puede ser un int, me parece. No, porque acuérdense tranquilamente que un la int. clave es el genérico, el K. Y el KS tiene que Sí ser o sí es de un... acá. Ok, Claro. listo. ahí Pablo chequeé, todos los métodos de cola nodos, pila nodos y lista ordenada nodos son todos públicos. Ok, Público, sí. público y público. Listo. Bueno, ¿estamos de acuerdo que este es el diagrama que teníamos? Ahí le vamos a poner... sí, hay que ponerle nombre eso. Y a la otra personajes. Y acá... Lista. Personajes. Lista personaje débiles. Ahí está. No sé si es el nombre más... ¿No tiene un límite de cantidad de personajes débiles? te dice que tenés que mostrar los 5 más débiles. No te la dice lista que... no tiene un límite, solo el Claro, límite es lo que hay que mostrar. Ok. claro, no te dice cuáles son. Te dice que tenés... que muestres los 5 o los que tengas. Bueno, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí, ahí estaría terminado el... Claro, con esto tenemos terminado lo que es el UML. Y acá tengan en cuenta una cosa. ¿Cuánto nos tomó hacer el UML? Mucho tiempo.
40 minutos. 25 minutos. 40 minutos, ¿Y cuánto ayuda? menos de una hora le tiene que tomar hacer el UML. O sea, en menos de una hora yo tendría que poder interpretar el enunciado y armar el UML, más allá de que si lo escribo más rápido, si lo ordeno o no. Piensen que acá tardamos 40 minutos, pero lo fuimos discutiendo entre todos. Entonces, que uno daba su opinión, otro daba su opinión, entonces eso fue sumando tiempo. Entonces, yo creo que con una hora que tarden en el parcial para hacer el UML, están más que bien. Empiecen cuando vayan a practicar en sus casas, empiecen empiecen a medirse si pueden. Pero bueno, una hora es más o menos el promedio que se tarda en hacer un UML. Si ¿Pablo? sí. Falta un método en banquete, que sería el de listar los más débiles. Ese. Listar los 5 más débiles, ¿no? Sí, No, porque pueden ser menos de 5. claro, bueno, los más claros. Los más débiles, porque dice que puede ser menos. Y esto devuelve una lista, imprime. Una lista de personaje por key. Claro, ¿O no? una de estas. Podemos armar una lista, decir que este devuelve una lista de personajes por key. Bueno, entonces, con esto, ¿qué usamos? Dice mostrar, no dice... Ah, por eso les preguntaba. ¿Dice mostrar o dice listar? Bueno, si dice mostrar, entonces es void. No, perdón. Creo que dice listar, pero no te pide que devuelva nada. O sea... Claro, si no te dice que devuelva, porque en el otro sí era claro que devolvía el... Si no te dice que devuelva, pongámosle void y que los imprima por pantalla. Porque Dice si no listar quiere que los haga... 5... Claro, acuérdense lo que decía en el parcial de la otra vez. Que decía listar o devolver y entre paréntesis decía no mostrar por pantalla. Si dice no mostrar por pantalla, entonces lo que quiere decir es que tenés que devolver una lista o una estructura, lo que sea. Ahora, si no dice nada, sí podemos asumir que simplemente hay que mostrarlos en las pantallas. Ok. Bueno. O sea que muestra la lista. Perfecto. Listo. Bueno, entonces con eso ya tenemos el modelo. Vamos acá y vamos a crear el de banquete. Te hago una pregunta con respecto al UML. Sí. El cola de personajes en la parte de la flecha no hace falta ponerle asterisco o 0 a n. No hace falta. Si quieren, pónganlo. Pero no haría falta. Igual se supone que es una sola cola. Quizás eso podría ser como... Porque distinto sería si fuera un array, por ejemplo, cuando yo la vez pasada te pregunté si era un array, tenía que aclarar Claro, hasta el array cuánto... sí tenés que ponerlo. Sí, Igual le porque pueden hay un poner el ejercicio 0 que hay 3 colas, por ejemplo. Claro, Y sí, le pueden sí. poner, hay veces te dicen tengo una cola de máximo X cantidad de personajes o algo así, bueno, entonces ahí le ponen si quieren. Esto se lo ponemos si quieren. Entonces, M. Puede ir desde 0 hasta asterisco. Y el lista de personajes es lo mismo, ¿no? Claro, en lista de personajes es lo mismo. Lo único que nosotros vamos a mostrar los 5 más débiles. Bueno, con eso estamos. Se banquete, habíamos dicho que acá teníamos cola personajes y lista. New. Los personajes, esto es un new
Con la nodo. ¿Estamos de acuerdo con el constructor? Sí. Sí, sí. Vamos con la lista, ¿les parece? Extend. Lista ordenada. Nodo. Integer. Integer. Personaje. Y el método devuelve int. ¿Ahí es personaje o personajes arriba al lado de integer? Personaje, es el nombre, el tipo de la clase. Ah, perfecto. Dato 2. Entonces, y acá un return. ¿Cómo decía que tenía que estar la lista de personajes? Ascendente. Descendente. ¿Sí? ¿Ascendente o descendente? Ascendente. Creo que del más débil al más fuerte, me parece. Claro. De los débiles. O sea, descendente. Listar los 5 Dato personajes dos. más débiles en Menos. forma ascendente. Ascendente. Ah, claro. Está bien. Ascendente. ¿Cómo los muestra? Es una cosa. Ahora, ¿cómo los ordeno? Es otra. ¿Cómo prefieren ordenarlos? Son dos cosas. Ahí hay dos órdenes. Hay dos. Lo que pasa es que si los vas a sacar de a uno y sacas, o sea, el primero, o sea, si mostrás de a uno en realidad, perdón, el primero deberías mostrar el más débil, si dice ascendente, me parece. Para mí es más fácil ordenar el más chico primero, Hay que Claro. pensar si queremos directamente. Ahí queremos tienen poner- que pensar dos cosas. Uno, Porque la lista claramente después no acá la hay usás una para lista otra de cosa. personajes ordenadas por key. Ahora, lo que tienen que pensar es cómo los voy a ordenar y después cómo los voy a mostrar. O sea, definimos un orden y después cómo los muestro, bueno, lo ordeno. A mí que me es más fácil sacar. Primero el más Para débil. mí es hacer, claro, para mostrarlo lo mostraría con un for hasta 5 y muestro. Claro, de los más débiles, o sea, yo lo ordenaría Entonces, del más lo débil ordenaría, pues claro. al más fuerte. Exacto. Que es como te lo piden en realidad. Claro, entonces ahí simplemente, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo ordenaría? Dato 1, get key, menos dato 2 o al revés. Voy a escribirlo. No, al revés. Dato 2 punto get Dato key get key. menos dato 1 punto get key. No, sería el 1, me parece. Primero. No, si vos pones el 1 te va a poner más arriba los que más key tienen. Entiendo. Claro, acuérdense que esto va a devolver 0 si son iguales, un número negativo si este es más grande que este, y un número al revés, si este es más chico que este, y un número positivo si este es más grande que este. Entonces, si yo lo que quiero que acá aparezca es un número negativo, lo que tengo que hacer es a este restarle este. Voy a dar negativo. En realidad al revés, al dato 1, Yo tenía entendido, claro, primero va el 1 y después el 2. de resto el 2. O sea, de esta forma queda ascendente. Si querés Pues, descendente. supongamos que este tiene el key 1 y este tiene el key 2. Si yo hago 1 menos 2, me va a dar menos 1. Quiere decir que este de acá es más chico que este. Si lo hago al revés, dato 2 va a ser 2 menos 1, 1. Me va a decir que este es más grande que este. ¿Se entiende?
Entonces, así No, como la está, verdad que no. Con Java es más fácil, le damos play y si no cualquier cosa le cambiamos el número. claro. Acá lo que tienen que pensar es lo No siguiente. con el Excel. Si yo quiero que este dato, que supongamos, este es el más chico y este es el más grande, que este vaya después que este, mentira, que este vaya ordenado después que este, de acá me tiene que dar un número positivo. Estaba bien, era al revés. 2 Claro, y 1. me está. Yo tenía entendido Ahí que está. no, ¿eh? Pero bueno. Sí, porque te está pidiendo los más débiles. Si te pediría de los más fuertes, sí es al revés. Sí es dato 1 menos dato 2. Sí, Pero te está entonces pidiendo de los era al más revés. débiles ascendente. O sea que O Pero. el sea, vos más chico, necesitas que te acomode los más chicos a primeros. Sí, pero como lo hicimos con Sebastián, de forma ascendente era respetando el 1 primero y después el 2. Pero ascendente de los más débiles. Si vos lo haces al revés, te va a hacer los ascendentes de los más fuertes. Te va a poner más arriba en la lista los que son más fuertes, porque no, tienen está más bien. ki. Sí, No, dejémoslo así y después primero. lo probamos. O sea, para mí Es el, así es donde... es el que sacás primero. Vos primero tenés que sacar el más chico. Entonces la lista la necesitas ascendente porque el que tiene 100 va primero, después el que tiene 500, después el que tiene 1000. Y vos tenés que sacar primero el de 100, después el de 500, después el de 1000. Claro, confunde la palabra en sí. Después probémoslo si quieren, pero yo tenía entendido al revés. Bueno, dejémoslo al revés. Después yo lo pongo por el foro, cuando lo subo lo corrijo. Ahora después lo pruebo con el Eclipse y lo corregimos. Bueno, esto y comparo aquí. Integer clave. No, clave es int value, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, entonces ya con esto ya tenemos la lista. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos solucionar rápido? ¿Qué cosas podríamos solucionar más rápido de acá? Y que sabemos Por que... El las listar. clases concretas. Claro, listar y alimentar personajes. Estos dos son los que más rápido puedo solucionar. Porque no me importa después de acá abajo cómo esté implementado. Simplemente sé que alimentar y listar personajes más débiles, voy a usar la cola, la lista y personaje. Entonces, vamos por alimentar personajes. Y ahora después hacemos la implementación de esta, que es la que vamos a discutir. Entonces, banquete. Personaje. Bueno, y acá voy a necesitar una variable. ¿Qué tipo de... Esta va a ser el centinela? ¿Por qué usaría un centinela acá? Pues tenés que alimentar a toda la cola hasta que termines con Que el aparezca el sentinela. sentinela. Claro, dice que se Claro, vuelven a colar. eso. Además está clara Porque que... dice que después vuelven a esperar para el próximo plato. Exacto. Bueno, tipo personaje. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Se puede usar en la cola el método isEmpty? claro, eso es para vaciarla. Sí, se puede usar, pero acá no vas a recorrer hasta que esté vacía porque dice que una vez que comen se vuelven a poner ahí para esperar el próximo. Ah, de una a una. Si te dijeran comen y se van, sí, ahí lo haces hasta el isEmpty. Bueno, new de qué hago para el centinela. De terrícola, por ejemplo. Sí, exactamente, de terrícola, de cualquiera.
Cualquiera menos. Claro, va cualquiera, ¿no? Personaje. Ahí. Sí, bueno, menos Ah, personaje. no, bueno, Terrícola. extraterrestre tampoco. Terrícola no era. Porque es abstracto también. Cualquiera que no sea Claro. abstracta, ¿no, Pablo? Cualquiera que sea concreta. Ok. ¿Y cómo lo comparo a esta? Le pasás un key -1. Claro, un -1, por ejemplo. -1. Ahí asumimos que este tiene el constructor. No hace falta ponerlo, ¿no? Ya lo preguntamos, pero sí, no hace falta. por las dudas. Ok. Bueno, la condición. Voy a iterar hasta cuándo. Hasta que... ¿Y qué es lo que voy haciendo? Lo primero que tengo que hacer es sacar algo. Entonces, Un elemento. una variable de tipo personaje Auxiliar. auxiliar. Bueno, lo primero que hago en realidad es meter el centinela en la cola. Entonces, div punto. Bueno, personajes punto add centinela. Después, acá, sí, en auxiliar. Sacó el primero. Entonces acá, mientras que auxiliar.get sea distinto de centinela.getKey, entonces que haga lo que tenga que hacer. Y el hacer lo que tiene que hacer, ¿qué sería? ¿Qué es lo que hace acá? Sigo buscando hasta que no sea el centinela. Entregar semilla. Claro, lo primero que hago es auxiliar punto, como le habíamos puesto, No me acuerdo. comer Comer semilla. semillas. Después, ¿qué más hago? Auxiliar.obtener. No dije nada. No. Tenés que volver a meter el auxiliar en la cola y sacar el próximo. Y sacar el próximo. Sí, eso es este para meter, este para sacar. ¿Y falta algo? Primero saco y después meto, ¿no? Claro, acá voy a hacer esto. Al revés. ¿No falta un remove más? Vamos a dejar esta ¿Y cosa saco? variable. El auxiliar lo tenés que volver a guardar al final y después sacar Bueno, del me principio. deja moverlo. Es lo mismo en realidad. ¿Cuándo armo la lista? Ah, claro. Después de que come la semilla. Es que yo te iba a decirlo, yo lo hice así, le agregué ahí, pero no sabía si estaba bien, porque si ejecutase primero el otro método, no sé si funciona, pero yo lo puse así como lo está haciendo. Punto add. Pero, ¿por qué? ¿Cómo sabes si es débil o no? No me importa si es débil o no. Ah, vos metés yo a todos, claro. los meto a todos y cada vez que se meto le digo, tomá y ordenate por... Primero le digo, come, incrementa tu key y después ordenate en algún lugar en la lista de los ordenados. Te van a quedar al principio los más débiles. Pero primero ejecuto el comer, porque si este tenía 2, pero en realidad no sé, era Osaru que te multiplicaba por 10, en realidad ya no va a ser más débil, ahora va a ser uno de los más fuertes. La lista no la licencias todavía, ¿no? En el constructor, acá, está personajes débiles, la inicialicé. Entonces, ¿cómo? Perfecto. Lo guardo en la lista, lo vuelvo a meter Lo volvés a a poner la en la cola básicamente hago esto. y haces otro remove para auxiliar.
auxiliar. Y por último a otro remove. No, esto. A nivel. O sea, este código lo que hace es pasar por la cola de todos los personajes. Claro, esto lo que hace es mete el auxiliar. O sea, para saber hasta dónde tengo que iterar. Saco el primero. Si no tengo nada, acá no entra. Si tengo, le aumento el key al personaje, lo guardo en la lista, lo vuelvo a meter en la cola y saco al próximo. Claro, no Así, entiendo la diferencia entre las dos listas, entre la cola y la lista. la cola es la que está ordenada por orden de llegada de los personajes al banquete. Y la lista está ordenada por del más débil al más fuerte. ¿Y te pedía que cuando les dé de comer la ordenen de más débil a más fuerte? No, pero en algún momento la voy a tener que ordenar. Entonces, ya que Ok. estoy iterando la cola, Genial, aprovecho y lo meto acá adentro. ¿Se entiende? Sí. Y nada más. O sea, ya con esto ya terminamos. No hay que hacer más nada. Y por último, de esta parte, de la parte rápida, por decirlo así de alguna forma, tenemos el listar los más débiles. Acá, el nombre. Bueno, ¿qué hago acá? Un for. Claro, como Porque- decía Porque te Luciano, pide un los for. primeros 5. Con un for. Int y Un detalle, Pablo, que no sé por qué lo aclaraba con tanto énfasis en el enunciado, pero decía que si eran menos de 5, que los muestre todos, lo cual es lógico, o sea, si son menos de 5, claro, no sé qué. eso es justamente para que elijan bien cuál va a ser la estructura de repetición. Claro, yo había, no sé, solo por eso agregué un if al principio, que si la cantidad de personajes era mayor o igual a 5, seteaba una variable de tipo int que era interacciones. Entonces ahí iteraba solamente la cantidad de veces que necesitaba. Claro, le Pero puedes poner un límite con un chequeo así como dice ese. Claro, Claro. porque solamente lo hice porque aclaraba eso. La verdad no lo hubiera hecho jamás, pero... Claro, acá hay dos formas de hacer esto. Esto es, obviamente, con un if. Y una variable que puedas guardarte cuántas iteraciones tenés que hacer. O bueno, sí, Lista.length existe. Sí, esa O la size, tiene. algo por el estilo. Variable. Si el largo de la lista es Exacto. mayor o igual a 5, usas 5 como límite y si no usas el length de la lista. Claro, acá hay dos formas de escribir esto. Lo vamos a hacer con el if porque es la forma más correcta, pero se podría usar el operador ternario. Pero como no lo vimos, o probablemente alguno lo vio, pero para no confundir vamos a usar el if. Entonces, if. Busquemos ¿alguien tiene la documentación de la lista abierta? Sí, es punto size. Tiene el size. Entonces. Es el punto 6, sí. Eso que para uno tengas que usar size y para otro length es tremendo. Size. Claro, porque el size es el tamaño y el length es el tamaño fijo. O sea, te dice cuántos tiene, el otro te dice de qué tamaño es. Punto size. Entonces, esto es menor que 5. No, mayor que 5. Mayor que 5, perdón. No sé. Creo que sí es mayor que 5. Mayor que 5, entonces... No, es mayor igual. Porque si es 5... Bueno, hasta 5, sí. Límite va a ser 5. Y si no... Límite va a ser el 6.
Entonces, de 0 hasta que el i sea menor o igual al Límite. límite. Bueno, ¿se entiende esto? Si es, mayor o igual a 5, no, si es mayor que 5, entonces el límite es 5, si no el 6. ¿Se entiende por qué es mayor? Sí, ¿no es menor que límite? ¿Y menor que límite? Ah, siempre pongo los tocinitos al revés. Ahí está. No, estaba bien. Digo que el igual va. Sí, igual, porque vos lo tenés que hacer. No, perdón, menor. Claro, menor. Porque acá lo inicialicé en 0. Entonces, ahí una vez que está, entonces saco por consola simplemente get, hoy lo que estábamos hablando del i. Punto get nombre. Por ejemplo, algo así. Algo así sería este método, ¿no? Sí, no tenés nombre en realidad. O sea, es getty. Yo le puse si tenía o... Sí, acá le podemos poner, por ejemplo, get. Usé el i para decir el personaje débil número tanto. Claro, le podemos poner directamente el get key, pero también le podemos poner el get nombre y agregarle un atributo. O el nombre de la clase, quizás, sí, aunque seamos el personaje. Ah, pues sí. ¿Cómo se preguntaba el nombre de la clase, Pablo? Get Era class. simple name, ¿no era? Con instance, el get simple name. Simple name. ¿Y hay que poner get class antes? O Claro, get class y get simple name. Claro, Pero el acá class directo. te manda todo el claso y después pones el simple name y te manda el nombre. Claro. Entonces, ahí le agregué el get nombre. Ahí está. Tengo una pregunta, Pablo. En el primer parcial, los getters que usábamos había que mencionarlos en el UML y implementarlos en ASCII. En este caso es un... No hace falta. No hace falta. Los getters. Salvo que tenga lógica. Si no tiene lógica, no lo hacemos. Ok. Bueno, ya tenemos básicamente el core del ejercicio. ¿Qué es lo que faltaría ahora? Toda la parte de la lógica del key. ¿Estamos de acuerdo que esto es el núcleo del ejercicio? O sea, que todo se basa en esto. Sí. Fíjense que con comer semillas ya después no me interesa cómo está implementado. Ya sé que lo tengo. Ahora después lo implemento, pero ya sé que acá lo tengo. Y lo mismo acá. Entonces, cuando vayan a encarar el parcial, traten de ver si se da algún caso así como este, por ejemplo, que estos usen esta clase y dedíquenle más tiempo a la lógica que a la parte del polimorfismo, donde básicamente son hacer un par de cálculos. Ok. ¿Entienden? Vamos primero a la parte central del Claro, programa la y después parte dejamos para central. el final. Ok, perfecto. Sí, hagan la parte central y por último hagan los cálculos estos del polimorfismo. Porque después, si no llegan a llegar, podés poner el método y, bueno, si está bien declarado y está esto, bueno, no te vas a sacar un 7, pero quizás el 4 llegás. Es que simplemente no llegaste. Ahora, si no está esto, ya directamente, bueno, ya es un problema más grande. Denme un segundo. ¿Ponés el compare by key un segundo, por favor? Sí. Esperen que saco. Ahí está. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos ahora con la clase de personaje. No, personaje, sí. Personaje. Y acá
tenemos el comer semilla, que es el polémico. Comer semilla, ¿qué tendría que hacer? Comer semilla debería llamar a obtener incremento más el ki que ya tiene. Claro, exactamente eso mismo. Ni siquiera necesito esto. Directamente hago lo siguiente. Ki va a ser igual a ki más obtener incremento. Si el comer semilla siempre aumenta el mismo ki, ¿estamos de acuerdo que cuando agregue una nueva clase simplemente tengo que tocar este método? Y esto lo hago una sola vez, porque todos lo van a hacer. Claro. ¿Se entiende ahora? ¿Cómo? Que esta parte de asignar el nuevo ki, o sea que el ki va a ser aquí más el incremento, es igual para absolutamente todos los personajes. No varía en nada. Lo único que voy a cambiar es el valor de lo que le voy a tener que sumar. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, de esta forma, por eso tengo que tener estos dos. Porque esto lo hago siempre, no me importa el personaje que sea. Siempre voy a hacer esto. Ahora, el valor que voy a meter acá va a variar, depende del personaje. ¿Se entiende por qué tenemos que tener los dos métodos? Sí. Ahora quedó más claro el por qué tenían que estar los dos. Es lo mismo que en este de acá. ¿Nos importa cómo está implementado comer semilla? No, sabemos que No, acá todos los no. personajes No, saben acá- comer la claro, acá semilla. no. Ahora, en el comer semilla de acá, ¿nos importa cómo se obtiene el incremento? No. Tampoco. Lo que sabemos No. es que al ki se le va a sumar un incremento y que cada cual lo calcule como quiera. Yo esto lo tengo que hacer siempre. ¿Se entiende? Falta el abstract en la clase. Sí. Y ahora sí vamos a las Te falta clases, las más, las cosas las más fáciles, que son las de hacer el, por ejemplo, terrícola y obtener incremento. ¿Qué dijiste ese vos? que en el falta el abstract en el, Ah, en el sí, acá va el abstract. Ah, personaje. El personaje. Acá Y entonces va estos los extends correspondientes. Biscuit. terrícola extends. Tiene incremento y acá, bueno, en este caso, simplemente el obtener incremento de personaje es un return de this.incremento. El de vuelve aquí. Te falta cambiar que está como void. sí, esto es int. Ahora me lo copio. Ahora, ¿qué más teníamos? El demonio. ¿Del demonio decía algo o simplemente era 200 más el 10 por la cantidad de víctimas? Eso. Entonces, esto más 10 por 10 punto. El 10 no lo teníamos como... Me parece Sí, que lo habíamos el puesto. adicional. Sí, adicional. Y esto es por. ¿Hace falta poner los paréntesis? Yo lo pongo para que quede Sí, más ¿no? claro el código. Ok. Pero no, en realidad no haría falta.
Esa es la multiplicación. Ah, ok. Y acá tenemos, bueno, el namekiano. El namekiano, ¿cuál era la lógica para obtener incremento? Antes extiende de personaje, no, de extraterrestre. No, hay este que extiende ponerle acá. extraterrestre. Y acá teníamos en extraterrestre, ahí vamos a ver esto lo mismo. ¿Cuál de los Primero va a dos? tener que hacer un obtener extra y después Claro, va a Claro, tener más que obtener sumar extra. su adición. Después va a tener que sumar su incremento. viendo este caso de acá, del obtener incremento y comer semilla. Para este, ¿no vamos a tener exactamente lo mismo? ¿Cuál sería la fórmula para extraterrestre? Obtener extra, Era sumar adicional, el adicional, no, el incremento más el... más el extra, por que más- tiene Sí, que ver sí, si tiene incremento más. más de 500 de ki. ki más grande que 500, entonces más 10 por adicional. ¿Estamos de acuerdo? Que esto va a ser así. No, por adicional no. Por aliado. 10 por aliado. Por aliado. O sea, esto es Eso. adicional por aliado. ¿Cuál de estas partes varía? La después del primer más. Incremento. Por eso es obtener Esto. extra. Todo eso va. El obtener incremento siempre va a variar. Porque esto, si el ki es más grande que 500, Claro. entonces Al Igual la revés. adicional segunda por parte también aliado. varía, como dice Fer. ¿Qué cosa? Porque que la segunda parte también varía, pues tenés que chequear en el Saiyajin si está en modo Saru o no. Eso es lo que te va a decir si tienen, o sea, vas a tener que probar si está en modo Saru. Porque si está No, en pero modo Saru, ahí no podés usar varía el ki base. incremento, Lucho. Entiendo que lo que varía es el ki base. Claro. Entonces, acá. Entonces, lo que yo tendrías que dije, hacer es, si es Saiyajin, fíjate si está en modo Saru y recién ahí chequea qué cantidad de ki tiene. claro, A ver por si eso. es mayor o no a 500. Si yo Al lo hago. menos yo haría eso, al menos. Si yo lo hago en todos, o sea, si lo hago acá general, voy a tener que terminar metiendo un instance of. Para decir, si el extraterrestre en realidad es un Saiyajin, entonces que haga tal cosa. Entonces acá simplemente, directamente le doy obtener el incremento. Y que cada cual lo haga como sea necesario. Porque acá, este va a variar, y acá tenés que hacer dos validaciones. Aparte, o sea, porque el ki, si es Osaru, se multiplica. Entonces no podés calcularlo tan directamente. O tendrías que empezar a hacer un código más bien no tan limpio. Entonces, en namekiano es esto, es 100 más el adicional por la cantidad de aliados si supera los 500. Y el Saiyajin tiene bastante más lógica. Entonces, acá sí lo dejamos uno solo. No hace falta hacerlo como acá. ¿Se entiende? Pero el obtener extra lo tenés que poner en Namekiano y en Saiyajin, entonces. Claro, No. pero lo que pasa es que el if ese va a variar, porque si el extraterrestre tenía poder de 500, un No, namekiano. entiendo, pero ¿lo haces todo en obtener incremento o creas un obtener extra? Claro, todo no, Es que el obtener extra lo único que hace es hacer la cuentita 10 esta. por cantidad de aliados. Pero, o sea, lo podrías claro, tener en solo si extraterrestre como supera. protegido. Claro, lo que pasa es que sí, o sea, Es más, le podrías mandar key como parámetro y que chequee por dentro si es mayor a 500. claro, acá sí tenemos dos opciones. O sea, podemos. En el obtener extra.
Porque en podemos Saiyajin vos dejar, calculás el ki y se lo mandás. Si que obtenga un extra según el ki que vos le mandás. Si es menor a 500 te va a devolver 0 y si no te va a devolver. Lo mismo Claro, para y eso lo Namekian. hacen los dos, claro. al O obtener sea extra lo que puedo dejar acá. Pero sí lo voy a tener que llamar acá porque va a variar en el orden. Entonces, bueno, vamos a la parte de acá y vamos a poner. Pablo, después te quiero hacer una pregunta. Sí. Del UML, que después cuando pongas en vez de public le ponemos protected y acá hacemos esto simplemente adicional. Adicional por la cantidad de aliados. Entonces, obtener extra lo pongo en extraterrestre. Y ahora sí voy a Namekiano. Y acá necesito una variable. Nuevo. Entonces acá pongo if this.get key es mayor que. Pero ahí vas a tener que hacer lo mismo en un instance of si vas a usar el key directo. Yo lo que haría es mandárselo por parámetro. No, Directamente lo hija, uso que lo usa. del. Pero Esto ¿cómo lo. sabes si está en modo Saru y tenés que No, porque acá multiplicar? estoy en Namekiano. Ah, estás haciendo un Namekiano override. no tiene. Claro, acá lo claro, dividí. bueno, pero estamos cayendo en un override al final. No estamos usando la implementación en la clase padre. Claro, no. No, pero este es claro, obtener incremento key, no es obtener extra. Sí, eso me faltó o me cambiar. Esto equivoco. es obtener el incremento. Incremento. Entonces, obtener incremento. Ok, ya está. Ya que estás Eso me mareó. en el UML, un segundito. Sí. Los métodos que, o sea, en la clase personaje, que es la clase padre, está obtener incremento como privado. Creo que ya lo explicaste, pero no recuerdo qué dijiste. Y después todas las clases hijas heredan ese método, pero como privado. Claro, porque lo sobrescriben. Porque este es abstracto. Está bien, sí, pero no debería ser protected. No, porque en las clases hijas van a pisar la implementación de obtener incremento. Va a seguir siendo privada. Y este lo usa comer semilla. O sea, cuando personaje como personaje no va a existir. En realidad va a existir terrícola. Entonces, comer semilla de terrícola es obtener incremento. O sea, aquí es igual a aquí más obtener incremento, pero vas a estar en esta. ¿Se entiende? O sea, comer semilla lo va a implementar terrícola. Más allá de que acá vos lo pusimos general, este método, cuando personaje sea un terrícola, va a usar su propio método privado de obtener incremento. Ok, ¿y en qué momento iría protected, por ejemplo? En este caso, por ejemplo, que tenemos un método en extraterrestre, que es padre de Namekiano y Saiyajin, y lo queremos usar en la de abajo. Lo queremos usar, no implementar. Ok, o sea, solamente para los que se usan en las clases hijas, no para los que se Claro, implementan. exactamente. Sí, el protected es para que las hijas lo puedan usar. Entonces, Listo. Acá, por ejemplo, en Namekiano, resulta va a ser, si el key es mayor, no, mejor, es menor que el adicional que el mínimo para adicional, entonces el resultado va a ser igual a
que le hemos puesto Y más incremento. incremento. Pero para hacer eso, el mínimo para adicional lo tendrías que exponer. Claro, en este No, pero- caso, mínimo adicional y mínimo para adicional, en vez de ser privados, tendrían que ser protected. No, el mínimo solo. Este debería ser y este el adicional no. Pero igual no son. Perdón. ¿No es más fácil pasarle key a obtener extra y que obtener extra se encargue de hacer la validación? Y si no es más grande que 500, te devuelva 0. No, porque obtener extra Claro. lo que hacemos es hacer el cálculo de adicional por la cantidad de aliados. Nada más. Ok, listo. Entonces, acá decimos, si key es menor Pero- que 500, entonces el resultado es directamente incremento. Perdón, ¿no es key más incremento? Si es menor, si key es menor que... ¿Lo puse bien al signo este? Sí, está bien. Entonces, si este es más chico que 500, o sea, que es menor de 500, entonces resultado es incremento. Ah, es el incremento, claro. Resultado es this punto. Incremento más, y acá sí usamos el método que creamos, que es obtener extra. ¿Se entiende? Y por Sí. último, Resultado. resultado. ¿Se entiende el cálculo que hicimos acá? Sí. ¿El resto? Sí, sí. Sí, sí. No somos mucho más iguales. Sí. Sí. Genial. Y bueno, por último, el de Saiyajin. Acá te quiero ver. Yo entregaría acá. Estábamos Y te esperando pondría- este momento. No llegué. Claro. Para el 9 ya Hasta acá está. llegué, Pablo, discúlpame. Bueno, ¿qué decía de Saiyajin? Decía que si está en Osaru, el ki se multiplica por ¿cuánto? Por 10. Por 10. Entonces, lo que tengo que tener es una variable int ki para cálculo. Dice, tienen 10 veces su ki en forma normal. Claro, esto va a ser directamente meter. El total de todo. Por 10, ¿no? Sería. El total de todo por 10. Sí, es key por 10. Claro, lo que yo no entendía, Pablo, era si había que hacerlo antes o después. No, esto hay que hacerlo después. Lo que dice esto es, los Saiyajin pueden estar o no en modo SAR, una suerte de simio gigante. Si lo están, tienen 10 veces su ki en forma normal, siendo muy peligroso. Esto es, tienen. O sea, no es que incrementan, es tienen. Entonces, el ki para el cálculo, el cuánto le tengo que incrementar, tengo que preguntar si es Osaru. Sí, habíamos puesto, ¿no? Sí. Sí, sí. Si es Osaru, entonces esto es punto es Osaru. Entonces, el key para el cálculo Key por 10. es this.get key por 10. Bueno, supongamos que tenemos la variable. Usamos la constante, creo que le hemos puesto constante a esto. No. No. Aquí. Para cálculo. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos en el otro.
Lo mismo que hicimos acá. Pero en vez de usar this.getKey, decimos sí. Key para cálculo menor que el adicional. Entonces, o sea, si no llega a 500, el Saiyajin, ¿qué hacía? Resultado, Incremento. Solo el incremento, claro. incremento. Y si no, esto. Incremento más extra. Más extra. Ah, no era tan difícil. Había que guardarlo el key cambiado en otra variable. Ahí está. Si el tipo está en modo Saru y tenía 50, por ejemplo, de key, en realidad va a tener 500. Entonces le corresponde entrar por acá. Si el tipo no está en modo Osaru, entra por acá. Ahora, si el tipo tiene 500 y no está en modo Osaru, va a entrar por acá. Y pero, ¿dónde está lo que le calculaste, o sea, el key para cálculo, por ejemplo? El key para el cálculo es esto. El key, vamos a cambiar el nombre para que quede más. Pero después no lo volvés a usar eso. Para Tenés que sumar mínimo. todo. No, porque no le tenés que cambiar el key base. El key base va a ser No, siempre el mismo. claro, es en caso se de lo que esté en incrementás. Osaru. Vos no sabés si está en Osaru o no. Esto es No, así. pero- Supongamos que el tipo está en Osaru, está en modo Osaru, y tiene un key de 50. De 51, por ejemplo. Entonces, el key, cuando está en modo Osaru, es 51 por 10. O sea, 5100. No, 510. 510. Entonces, ¿qué le corresponde? ¿Cuánto es su key? ¿Cuándo le corresponde incrementar? ¿Le corresponde incrementar 200 o 200 más el extra? No, pero yo lo que te pregunto es lo siguiente. Cuando dice que le incrementa el key, o sea, por 10, si está en modo Osaru, o como se llame, ¿eso no es que ya directamente lo tiene que setear? O sea, ¿ya le queda o es solamente para calcular? No sé No, si me... dice Fíjate que que dice tiene, no incrementa ese. Dice, tienen Esa es la 10 veces diferencia, su me key parece. en forma normal. Esto es un estado que puede cambiar. O sea, que eso es solo temporal, solo le aumenta el key para Claro. calcular, no para que le quede para siempre. Claro, Sí, es cortan. temporal. Entonces, si el tipo tiene 51 y está en modo Saru, en realidad, ¿cuánto ki tiene? Sí, 510. Yo lo que pensaba... 510. 510. ¿Y cuánto le tengo que aumentar? Sí, el extra y todo. Yo lo que Sí, pensaba... eso está claro, claro. Ese yo lo que entiendo es que el Saiyajin puede estar o no en modo Saru, el mismo Saiyajin. Por lo Claro, cual exactamente. tenés que tener la opción de que tenga ese por 10 y de que no lo tenga. Claro, yo lo que pensé es que el por 10 te incrementaba para siempre. O sea, es como que, bueno, yo tenía 51 y ahora paso a tener 510 porque estoy en Osaru. Y después calculo todo y sigo incrementando. Claro, Y en igual, 3 claro, no. días tengo más, o sea, y así. Pero No, bueno. no. Esto es para saber si te tengo que dar el base o el base más el extra. Porque esto es temporal. Está bien. Vos lo podés, Sí, sí. como es un booleano, lo activás o lo desactivás. No, eso sí, yo lo que no entendía era que, o sea, pensé que tenía que persistir el dato en Ah, la no. No, simplemente es para ver eso, simplemente. Si le tengo que dar o no el extra. Ok, perfecto. Bueno. Falta el método cortar cola y que esté en la luna llena. Así Sí. transforma. No, esos eran... Vos ya habías cursado, ¿no? El año pasado. No, pero me acuerdo de Dragon Ball Z nomás. Ah,